En el video de hoy vamos a trasplantar este mango que tengo acá. Le vamos a hacer toda una capa con troncos para que de esta forma se vayan descomponiendo con el tiempo. Y como sustrato voy a usar una tierra negra que va a ser la mayor parte del componente de esta mezcla que vamos a preparar, aproximadamente un 70%. Y acá lo importante es que la tierra que usemos, por ejemplo, si la ponemos en una maceta y le hacemos una prueba con agua, tenemos que ver esto. Que el agua se vaya rápido, porque esto nos va a estar indicando a nosotros que no vamos a tener una retención excesiva de agua y va a permitir que las raíces del mango se mantengan bien aireadas. Y mira cómo ya cae por abajo. Esto es una buena señal porque al mango no le gusta tener las raíces en un sustrato que retenga mucha cantidad de agua. Y como también es una planta que necesita un suelo tirando a ácido, le voy a agregar compost, que prácticamente lo tengo con restos de maderita, para que también nos ayude a bajar la acidez, que esto más o menos va a ser más o menos una maceta para esta cantidad, para esta carretilla. Nos tiene que quedar bien mezclado todo esto. Y como es una planta que le gusta tener el suelo un poquito ácido, acá tengo una mezcla que se usa para plantas con pH ácido. Es una mezcla que tiene restos de maderitas de pino, algo de perlita, que es muy poquito, no nos va a ayudar mucho a la aireación. Entre este compost que les mostraba recién y una mezcla que tenga restos de palitos, vamos a completar ese 30% que le faltaba para lograr tener una tierra bien aireada para que crezcan bien las raíces. Cuanto mayor nutrición tengamos en el sustrato donde vamos a cultivar el mango, las raíces no van a crecer tanto hacia abajo porque van a poder sacar todos los nutrientes de la mezcla que le preparamos. Ahí nos quedó. Si lo apretás, tenemos que lograr esto, que se vuelva a abrir. Y vamos a usar una maceta que es importante que al fondo lo tengamos bien perforado, que sean grandes las perforaciones, porque esto nos va a permitir que el agua se vaya mucho más rápido. Como medidas de la maceta, de alto tiene unos 40 centímetros para darle espacio a las raíces, y de ancho vamos a andar aproximadamente en unos 50 centímetros. Esto nos va a asegurar que tengamos buen espacio para las raíces. Y al fondo de la maceta le voy a poner estos troncos que ya están bastante degradados para que con el tiempo se transformen en materia orgánica. Y también esto nos va a ayudar a que las raíces se puedan desarrollar mucho mejor, más que nada en toda la parte de abajo de la maceta. Y por arriba de todo esto, que va a estar bastante grueso, le vamos a poner algo de paja o restos vegetales que no sean tan gruesos para que se empiecen a descomponer. Todos los microorganismos de esta parte que se va a descomponer mucho más rápido van a bajar y ayudan a la descomposición que tenemos por abajo. Es importante que en la maceta le hagamos perforaciones mucho más grandes que las que le solemos hacer para asegurarnos que no solamente el agua se nos vaya mucho más rápido, sino que también todas estas perforaciones van a ser entradas de aire que va a ayudar a la descomposición de toda la madera que va a estar en el fondo. En cada una de estas perforaciones le ponemos alguna malla de plástico. Esto más que nada porque cuando esta madera se empieza a descomponer vamos a tener acá un futuro compost, una futura fertilización que no queremos que se nos vaya por abajo. Y después empezamos a poner los troncos tratando de rodear toda la maceta. Estos que quedan para arriba, no te preocupes porque esto se va a terminar descomponiendo y las raíces lo van a terminar invadiendo por todos lados. En este caso tengan en cuenta que a más blanda la madera, más rápida va a ser la descomposición y esto va a pasar a ser nutrientes mucho más rápido. Pero ahora, una vez que lo tenemos preparado de esta forma, estaremos aproximadamente por unos 10 centímetros de la maceta con todo este tronco. Vamos a tener todos estos espacios libres entre la madera, que lo recomendable sería llenarlo con algún compost, porque esto nos va a ayudar también a acelerar todo este proceso de descomposición de la madera para que no nos queden todos estos espacios de aire. ¿Ves que todavía tenemos, no está maduro, todavía tenemos restos de maderita? Entonces lo movemos bien para asegurarnos que se metió bien en todos los espacios de estas maderas. Vamos acá. ¿Se acuerdan de esto? Que lo preparamos en uno de los vivos. Es toda la papa seca.
le vamos a tirar justo en este sector para que todo el almidón de la papa acelere este proceso de degradación de toda la madera. Por arriba de esto, un poco de esta otra materia orgánica que te comentaba recién. No mucho más que esto. Un poco nomás. Y ahora le vamos a empezar a poner toda esta mezcla que preparamos antes de poner el mango. Este es el que vamos a trasplantar, que les había mostrado un tiempo atrás cómo hacer para guiar las ramas. Porque una de las características que tiene el mango es que crece como en una forma de mano. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento en donde nosotros queremos determinar la altura que va a tener la planta de mango, porque con una poda que le hagamos al tallo principal se va a estar ramificando todo alrededor. ¿Ves cómo salen las hojas? En cada una de la axila de las hojas tenemos una yema que va a dar origen a una nueva rama. Y este que está acá está injertado, a ver si se ve por acá. Después vamos a ver el cultivo de otros frutales. Por acá vienen las paltas, que estas las vamos a injertar más adelante. Por acá algunos romeros, más paltas. Y me voy con esta planta. Acá tenemos el mango. Vamos a sacarlo ahora con mucho cuidado. Tengan en cuenta que antes de hacer los trasplantes, el día anterior te conviene regarlo para que las raíces se mantengan bien hidratadas y también toda la planta. Mira por acá atrás. Ya empezaron a salir ahí arriba algunas de las raíces. Wow. Poner así. Estas raíces, que por lo general suelen ser de un color medio rojizo, es una buena señal que nos está indicando que el mango anda espectacular en este sustrato que teníamos preparado. Como todas estas raíces que están acá abajo, y voy a tratar a esto de centrarlo, van a entrar en contacto con el sustrato, le vamos a hacer un buen riego en toda la parte central para que nos aseguremos que estén bien hidratadas una vez que hagamos el trasplante. Y vamos a ver, fíjate que en este sector es donde más raíces de estas rojas hay. Esto lo vamos a tratar de centrar para que nos quede la planta con estas raíces en este sector. Siempre te recomiendo que el sustrato donde estaba la planta se lo vuelvas a poner para hacer transferencia de microorganismos. Más que nada si vemos que la planta andaba bien. Y ahora le empezamos a agregar todo el sustrato que preparamos. Siempre tratemos de no enterrarla mucho más y vamos a respetar bien el cuello de la planta, donde empieza a salir la raíz y empieza el tallo, que nos queda a nivel de la tierra. No voy a apretarlo mucho al sustrato, lo voy a dejar así y lo vamos a regar bien todo alrededor. Tengan en cuenta que va a ser normal que el sustrato baje un poquito más porque justamente no lo apretamos. Y vamos a tratar de ubicarla en un lugar que le dé buena cantidad de sol, porque como todos los frutales va a necesitar un extra de energía para que el día de mañana pueda formar todos los mangos. Y como en toda la maceta acá abajo le pusimos todos los restos de madera para que se empiecen a descomponer, va a ser normal que el nivel de sustrato baje, más que nada en épocas de primavera y verano, donde hace más calor, y esto va a hacer que todas las maderas se descompongan mucho más rápido. Entonces lo que nos va a quedar por hacerle es agregar más sustrato, principalmente compost, lombricompuesto, para no solamente alimentar, sino que también para reponer todo el sustrato que se va consumiendo por abajo. Y voy a aprovechar para trasplantar esta otra maceta bien perforada por abajo. No le voy a poner restos de madera porque esta la voy a seguir trasplantando más seguido, para darle más espacio y así lograr que el mango se desarrolle mucho más rápido. Y se va a quedar acá en el sol. Te mando un saludo grande. ¡Chau!